Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a su podcast Mi Camino. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, pero antes un fuerte aplauso. Hola, buenas tardes, Jorge Emilio. Eh, no sé si gustes presentarte, hablarnos un poquito de ti para saber quién eres. Claro que sí, mi nombre es Laura Delia Calvillo Burgos, tengo la formación en psicología, estudio una maestría en gestal infantil, una formación en psicoterapia de premisas y pues nada, me encanta la parte como del conocimiento, la parte social, la parte psicológica. A grandes rasgos es un poquito de lo que te podría contar de mí. Muy bien. El tema de hoy, para todos los que nos están escuchando, ella es una experta en suicidios. Así que vamos a hacerle un par de preguntas para que nos hable de ello. No sé si puedas darnos como una definición ligerita de cómo se considera un suicidio, qué es un suicidio. Para la Organización Mundial de la Salud, el suicidio como tal es la acción y la determinación pues, de quitarse la vida por propia mano. Entonces, partimos de ese principio para identificar de repente los distintos factores que se conjugan en cada caso específico. El sexo, la edad, el nivel socioeconómico, toda la estructura que acompaña pues, a ese evento o ese hallazgo consumado, pero inicialmente pues surgimos de esta definición básica. No sé si pudiéramos empezar ahora con los focos rojos que nos indican cuando alguien quiere pues suicidarse o alcanzar a detectar en algún conocido, amigo, familiar, o sea, algo que nos diga, oigan, cuidado ahí. Esto es de atención. Ajá. Sabes, creo que esa pregunta es muy importante porque en mucho sentido el suicidio se ha mitificado como varios aspectos. El primero es como de, si lo dice es porque te quiere chantajear. Y eso es una mentira. La realidad es que cuando el pensar en muerte es algo totalmente natural. A diferencia de los animales, si tienes mascotas o el público como tal tiene mascotas, por ejemplo, tu perro no sabe que va a morir. No tiene una conciencia de muerte, nosotros sí. La diferencia radica en que cuando una persona empieza a idear o a planear, tiene que ver con un nivel de dolor emocional muy alto. Hubo muchos factores en su vida que le han lastimado, que por algún motivo no ha podido o no ha sabido, como el lograr pues procesar y trabajar, y eso genera como esta necesidad de no quiero sentir. Y el evitar el dolor es una necesidad muy humana. Es una necesidad de cualquier ser vivo, ¿no? Si te acercas tu mano, por ejemplo, al fuego, naturalmente la vas a alejar. Y esto es algo semejante a lo que se percibe en un suicidio. Entonces, primer punto, empezar como a desmitificar. Si habla de esto es necesario escuchar. Ese es un primer aspecto. Si me está hablando de, ¿sabes qué? Tal vez sería mejor si yo no estuviera aquí. Es necesario prestar atención a eso y poner como oídos muy abiertos, sin juicio, para decir a ver qué está pasando, ¿no? Entonces, ese es un primer aspecto. Si habla de muerte, constantemente. Si empieza a regalar pertenencias, a veces si tiene una mascota a la que aprecia mucho, plantas, objetos valiosos, y empieza a entregarlos. Las despedidas también es interesante, como estos agradecimientos de todo ha sido muy bonito, pero pues muchas gracias, ya no quiero estar aquí. O necesito enfatizar esto, una desconexión de cosas que sean agradables, sería otro aspecto a revisar. Tal vez la persona tenía una rutina como muy marcada y esa rutina cambia de repente y me doy cuenta que empieza a alejarse, que empieza a cambiar hábitos como de higiene, de sueño. Posiblemente habría que detectar por ahí si hay consumo de alguna sustancia psicoactiva y si esos consumos empiezan a incrementar o a modificarse. Por ejemplo, pensemos en el consumo de alcohol. Entonces tal vez alguien que era un bebedor social ahora empieza a beber constantemente, todo el tiempo durante la semana, aunque sea como una cubita, 2 cervecitas, pero es una constante. Entonces es otro de los factores como muy importantes. Básicamente es necesario detectar todos los cambios en la rutina que una persona pueda tener y son focos como muy evidentes, que a veces se normalizan, ¿no? Como es un mal periodo. Nuestra cultura está muy dada en hablar del dolor. ¿Quieres llorar? No llores, tranquilo, todo piensa positivo. Y hay cosas en las que es muy sano, por ejemplo, para un paciente que tiene una ideación suicida. El poderlo hablar libremente de verdad disminuye naturalmente como la frustración y esta energía de decir, sí me puedo colgar, no me voy a empastillar. Cuéntame qué está pasando por tu mente. Y el que pueda como procesarlo verbalmente favorece que esa ansiedad disminuya y funcione de manera más efectiva. Muy bien, muchas gracias. Y pues ya con todos estos focos, el cómo detectarlos es como estar abierto a percibir ese tipo de señales, ¿no? Exacto. En caso, bueno,
ayer que asistí a una reunión, estaban partiendo bueno, iba a partir el pastel, el festejado, y hizo, cuando traía el cuchillo, lo apuntó hacia su cuello y le hizo así como en broma, y le hizo, ah. Yo cuando vi eso dije, ah, caray, esto no es normal. O sea, yo alcancé a detectar eso y, o sea, él viene de una situación como de tristeza. Nos estaba contando así como tiene 2 meses que terminó una relación, entonces tiene como ciertas cosas de tristezas ahí guardadas que no ha sacado. Y él dice, o sea, sé que tengo que ir a terapia, pero no ha ido. Y un amigo que estaba enfrente de él se estaba riendo y dice, ah, estuvo buena, estuvo buena. O sea, entre ellos dos dijeron que eso era como un buen chiste y yo estaba así como, no, o sea, no normalicen este tipo de cosas, porque mi otro amigo de un lado, él también tiene como ciertos momentos en los que se hunde en unas depresiones así como muy fuertes, entonces yo dije, ojo aquí hay un foco rojo y por eso es como importante el prestar atención a este tipo de situaciones, porque después lo pueden normalizar como, ah, es un chiste, está jugando, pero tal vez tiene un trasfondo ahí de esto que mencionas del dolor, que es muy normal el no querer sentir el dolor y pues una respuesta es pues terminar con la vida, ¿no? Sí. Y al hacer este tipo de bromas y dije como, ah, caray, no creo que sea un chiste porque a mí no me causó tanta gracia. Porque, bueno, yo en un momento, antes de empezar a ir a terapia, fue cuando yo vi mi foco rojo. Falleció mi mamá, Ana, terminé una como relación que tenía ahí con una chica que quería y estaba junto a mi bici, me puse a ver el horizonte y vi una antena. En esta antena dije, ¿qué pasaría si yo me aviento? Después dije, ay, ¿por qué estoy pensando esto? Y me asusté. Y ya fue cuando decidí comenzar a ir a terapia y pues ya empezó a entender que era como este dolor que tenía, que no sabía cómo liberarlo y simplemente fue como una solución que vi. Decidí no tomarla, tomé cartas en el asunto, comencé a ir a terapia y pues hoy ya no tengo ese tipo de pensamientos. O sea, ya quedaron en el pasado y solo los veo como, o sea, en un momento estuve muy mal, muy triste. Decidí solucionarlo de esta manera asistiendo con una profesional. Y el, el proceso del suicidio, ¿cómo es? O sea, una persona simplemente decide, hoy es el día, o sea, hoy me siento muy triste, hoy voy a terminar, o si es un tiempo prolongado o depende de cada persona. Hay diferentes factores a considerar. En esto que mencionas, por ejemplo, es una súper interesante la parte de decir, bueno, ¿por qué sería simpático pensar que alguien se puede cortar el cuello? ¿No? A manera como de, si lo haces como un comparativo de algo que sea gracioso, ¿por qué esto tendría un grado pues de simplicidad o por qué sería tan agradable escucharlo? Hay diferentes factores, que es a lo que voy con esto. Me llama la atención, por ejemplo, la cuestión del género. Hace un momentito, como fuera del aire lo hablamos, el pensar en si es hombre o es mujer tiene mucho que ver. Nuestra cultura restringe, sobre todo en el varón, la expresión de emociones. Entonces vamos detectando dos elementos importantes. Hay algo que se llaman factores de riesgo y otras que son señales de alarma. Las señales de alarma son todas las situaciones, como en esta parte que tú compartes, que se pueden conjuntar en donde dices, bueno, estoy viviendo una pérdida y además de esta pérdida, después de muy poquito tiempo, tal vez estoy apenas procesando qué pasó, viene una segunda pérdida y el dolor se acumula. Y el no hablar de eso naturalmente lleva como a generar pensamientos de ¿y qué sucedería si? Tal vez no como tal, pero si yo no sintiera esto que estoy viviendo, ¿no? Entonces, esa parte es como muy necesaria. Entonces, bueno, desde ahí, en algún aspecto, vamos a considerar, esas son las señales de alarma. ¿Qué está sucediendo? Como para decir, a ver, espera, está corriendo un riesgo. Se quedó sin trabajo, está pasando por un divorcio, acaba de perder un hijo, un ser muy querido. Esos son como las señales que consideramos. Está consumiendo. Si consume, por ejemplo, en nuestra ciudad, de verdad que hay una pandemia como muy visible y silenciosa, que es el consumo de metanfetamina de cristal. Pero no se habla mucho de esto, aunque pasa, ¿no? Entonces eso se acumula. Y luego vienen los factores de riesgo. ¿Cuál es el factor de riesgo? Pues tal vez ya tiene una depresión previa. En su casa ya ha habido como un antecedente de alguien que lo intentó o que lo consumó. Adicional a eso, en los factores se suman las señales de alarma. Lo acaban de correr del trabajo en este momento y su esposa lo dejó al día siguiente.
Entonces todo eso lo empezamos a observar, cómo está transitando su vida en este momento. Empieza a haber manifestaciones y en esas manifestaciones era esta primera parte que hablábamos, donde hay consumos, donde hay cambio de hábitos, donde hay depresiones profundas. Hay que tener mucho cuidado con ese aspecto porque la depresión tiene rasgos muy particulares. Para empezar, las personas se sienten agotadas. Como tal, en los manuales diagnósticos no viene agotamiento físico, pero muchos pacientes con depresión coinciden en que están cansados. Físicamente no se pueden levantar y en las familias es como de, es que es perezoso, es que es flojo. Es muy flojo. Él así es, duerme mucho tiempo y además es mugroso, no se baña. Esos son señales de depresión que tenemos que prestar mucha atención. Eso es un factor de riesgo muy alto, porque aparte de esto no se habla, ¿no? Entonces es más fácil soltar como un chistorete de, mira, me puedo colgar con esto o cortar el cuello, a decir, sabes que sí me siento muy mal y sí me duele y me rompieron el corazón y el alma cuando me dejaron y esto me lastimó. Y eso lo ridiculizamos. Es que no aguantas nada y cómo le vas a llorar a la novia, o pues es un proceso, ¿no? Por ejemplo, pienso cuando hablamos en situaciones de duelo, no tal vez el comentario no va malintencionado, pero es como muy común escuchar pues es que no le hubiera gustado verte llorar. Pues sí, pero yo necesito llorar, ¿no? Todavía. Lo ocupo. Claro, a mí de repente me sorprende mucho porque todo, incluso en el trabajo, en el entorno de salud mental, a veces escuchas comentarios como, no pienses negativo. Y lo negativo es parte de la vida, la imperfección es parte de la perfección de la vida. Entonces, es necesario empezar a observar cuáles son los factores de riesgo y las señales de alarma. Yo creo que es importante para todo tu auditorio que puedan estar como muy alertas de la autoobservación. Hay una pregunta básica, a mí me funciona mucho en terapia, como que partamos de ahí a veces. ¿Cómo estás? Y cómo estás no es bien y no es mal. Eso es una respuesta políticamente correcta. Me siento triste, me siento cansado, estoy agotado, hoy no quería levantarme. Y el reconocer eso es válido, pero socialmente, ¿cómo estás? Si me dices, Laura, ¿cómo estás? Y te digo, súper triste, me puedes decir, con permiso, porque el hablar de las emociones... O el común, pues no estés triste. Ya se me quitó la tristeza. Sí, claro, sí, imagínate, piensa positivo. Entonces, es muy importante esto, el tener esta apertura de decir, a ver, pues te puedo escuchar, y qué está pasando, y qué genera tu tristeza, y cómo es. Creo que eso es muy necesario, el poder tener esta sensibilidad clara para poderla enfatizar, para ser como... pues me parece que puntuales en decir, a ver, pues a mí también, el ver el dolor del otro me lleva a ver mi propio dolor. A veces en terapia es muy lindo cuando un paciente se abre y comparte, por ejemplo, su llanto, su dolor, porque justamente es esto, no a cualquiera se lo abres, es algo muy delicado. Pero cuando se comparte, por ejemplo, en las terapias de grupo, te das cuenta y hay quien comparte como esto, no se sensibiliza. Te dices que sí me duele verlo a él llorar, pero me duele más porque me lleva a mí a sentir lo que no quería sentir. Y volvemos a esta habitación del dolor. Que tiene que ver como con el manejo emocional que damos desde que somos pequeñitos. No estés enojado, nadie te va a querer. A los niños egoístas nadie los quiere. No estés triste, ve a jugar con tus primitos. ¿Por qué no? Incluso, por ejemplo, el darse el tiempo de decir, sí, estoy triste y hoy necesito tumbarme en el sillón toda la tarde y no hacer nada y no bañarme y no quiero comer. Es más honesto para el propio paciente el decir, pues date chance. Porque naturalmente llega un punto en el que como que su sistema se reorganiza y dice, ok, vamos ajustados, pero que sigue, ¿no? Entonces, concretando, perdón, de repente si hablo mucho tiempo, yo me voy horrible. No pasa nada. Pero concretando, observar factores de riesgo, qué está cambiando y las señales de alarma, cómo va transitando su vida, cómo es su comunicación, qué tanto verbaliza esto, qué tanto, por ejemplo, sonríe cada vez que le está pasando del nada o consume algo, ¿no? Entonces va de ahí. Me gustaría que retomáramos esto de los factores de riesgo, el ser hombre. En un capítulo, en unos capítulos anteriores estuvimos hablando sobre la masculinidad y lo difícil que es para nosotros los hombres el poder abrirnos porque socialmente está mal visto. Un hombre no llora, un hombre se aguanta, o sea, te tienes que aguantar como los machos y tú tienes esta caja de hombre que tienes que cumplir con estos requisitos que muchas veces es lo que lleva a ver reflejado en tanto suicidio, porque comentabas que 7 de cada 10 suicidios son de hombres. Y siento que puede ir encaminado a esta parte de que no sabemos cómo liberar nuestras emociones, no sabemos cómo platicar, porque no nos enseñan a hacer este tipo de cosas. Son de los, por ejemplo, con mis amigos, era como lo primero que hacían, es que tú para qué vas a terapia, o sea,
que no puedes solo, o sea, que no eres hombre. Siempre era como este tipo de situaciones y después ven reflejado ellos el cambio, el proceso. Entonces mis amigos comienzan a ir a terapia y ya es como, oye, es que sí está chido esto, es que sí te cambia la perspectiva de la vida. El hecho de compartir con alguien es aligerar tu carga. Yo cuando salgo de terapia es como si me quitara una piedra de encima. De esas veces que se llora en terapia, uno sale súper ligero, súper contento, viendo la vida de color de rosa. O sea, sí cambia mucho el hecho de asistir a terapia. Y, y ya hablando de estos factores, en la ciudad, ¿por qué de repente o qué fue lo que ocasionó que fuera número uno en suicidios? Porque lo vemos muy constantemente, cada que llega el periódico a mi casa, es un suicidio más por día. ¿Qué es lo que está pasando en ese aspecto? En primera instancia, es importante como el empezar a identificar que poblacionalmente nuestra estadística se ajusta al nivel de habitantes que tenemos por estado. El segundo estado llega a ser Veracruz, pero a nivel población su tasa poblacional es mucho más amplia que la de Aguascalientes. Entonces, en Aguascalientes tenemos factores conjugados, los conocemos como elementos multifactoriales. Tenemos una situación económica que tiene que ver los ingresos que percibimos y la forma en la que pues, obtenemos este ingreso, los niveles de estrés que vivimos, las dinámicas familiares, la forma de vincularnos. Y me atrevería a llamarlo doble moral, en donde, como bien mencionas, eres hombre, ¿cómo no vas a poder? Y tenemos masculinidades tasadas en papás que no se acercan a sus hijos, y que en algún punto ¿cómo poder decirlo? Sus vínculos afectivos y emocionales se ven restringidos y se ven limitados en muchos sentidos porque un hombre pues no expresa emociones. Entonces, bueno, ahí tenemos una primera restricción si es que hubiera niños. Si está papá y mamá, pues ¿cómo va a hablar de esto dentro de la familia? ¿No? Entonces viene una segunda restricción de emociones. En el trabajo tiene que cumplir porque el hombre es proveedor, hipotéticamente como cultura. Se me es súper curioso también de clases en la universidad y el tener contacto con chavos es algo maravilloso porque estás como actualizado un poco desde su óptica. Dicen, es que ir a pagar, por ejemplo, tomar un café y que mi novia pague, hasta el mesero me ve feo, ¿no? Entonces, hay una serie de factores, que es esta multifactorialidad que se conjuga. La parte económica, social, familiar, emocional y la vinculación de todas esas. Y cuando observamos, pues imagina una persona que tal vez viene de una historia de vida donde ha habido como pues poca educación emocional o asertividad emocional, una estructura familiar a veces bastante enferma, porque sí hay estructuras que son impresionantemente pues desvinculadas entre ellas, ¿no? Podemos ver situaciones de alcoholismo, de consumo de sustancias, de violencia, de pobreza extrema, y cuando te acercas a la familia te dicen, no, pero es lo normal. ¿En qué momento esto se volvió normal? O sea, no es como para llevarlo al tabú, pero sí para comprender qué pasó para que estuvieran en este punto y está normalizado. Y cuando observamos, oye, ¿habías visto algo? Sí, pues sí lo decía, pero creíamos que nos estaba chantajeando. Es algo que a veces la familia observa. Dentro de las familias hacemos posvención también. ¿Qué pasa con la familia después de esto? No quisiera adelantarme, pero retomando a nivel estado, me parece que estamos en una situación donde no es casualidad que nuestros focos rojos en la ciudad se cargan más hacia el oriente. Hay en todo el estado, pero por estadística el oriente tiene una tasa mucho más alta que otras partes del estado. Y eso no es algo como... No es casualidad. No es casualidad. Conjugan factores sociales, económicos, familiares, que se relacionan en ciertos sectores. Y en esos sectores a veces sucede algo que se llama implosión. La persona puede estar experimentando diferentes situaciones y cuando tiene un factor de riesgo, una situación que no puede manejar, la desconecta y toma la decisión. Muchas veces con consumo de algo. Tal vez he sido como muy insistente en esto, pero algunas personas lo han hecho en una buena medida cuando han consumido algo en particular. Entonces es interesante empezar a observar que el hablar del suicidio también es algo de lo que no se habla, porque hablar de esto está prohibido. Ve y pídele a Dios, piensa positivo, échale ganas, échate mejor 2 cervezas y todos somos felices si no hablamos de esto. Y eso es bastante complicado, ¿no? El que esto se vaya negando como una realidad lo vuelve complejo. Sí, pues se normaliza esa situación y
He escuchado incluso que dicen, no, pues ¿para qué gasto en un terapeuta si con unas chevecitas ya, yo ya me siento mejor? Sí. O sea, y solamente están como ocultando lo que en verdad sienten. Y también es esta parte de, no sé si sea hasta una cosa geográfica, so, ahorita ya nos mencionas que son muchos factores de la ciudad, pero también sucede, por ejemplo, en Vancouver, es de las ciudades con tasas muy altas, y lo que te manejan, por ejemplo, como Aguascalientes, es que son ciudades ejemplo, son número uno en limpieza, en emprendimiento, te manejan que son como estados muy bonitos y que se vive muy bien, pero cuando volteas a ver hacia adentro son muy altas la tasa de suicidios. O sea, ¿qué es lo que oculta o en dónde está esto? ¿Es por el tabú de no hablar del suicidio? ¿El gobierno lo oculta, que en realidad no están tan bien? ¿O qué es lo que está pasando? Creo que, bueno, siempre yo estoy como muy interesada en esta parte porque yo trabajo para el sector público en una buena medida y me ha gustado mucho la forma en la que se ha manejado. Tenemos un área de salud mental comunitaria, somos un montón de personas, como 40, y entre compañeros y tu servidora nos dedicamos literal a andar en la calle, a veces de casa en casa. Se levantan estadísticas, se levantan encuestas, se levantan factores de riesgo, formatos específicos que miden depresión y ansiedad, porque es como llevar ahora la terapia a la casa de las personas, ¿no? Mira, puedes hacerlo en línea, si ves hasta Tepezalá, en una comunidad de las más alejadas, puedes marcar y hay una línea a las 24 horas que te puede atender y hay un terapeuta del otro lado que te puede escuchar, y si no tienes saldo y tienes WhatsApp, mandas un WhatsApp y te marcan, o alguien puede empezar a identificarlo. Entonces me parece que mucho ha sido el empezar a sensibilizar a la población, porque como bien mencionas, el ir a terapia es como, estás loco. A mí se me hace muy interesante, muchos de mis pacientes me dicen, cuando lo comenté me ven hasta feíto, ¿no? Que estás loco, ¿por qué le cuentas a alguien tus cosas? Y la idea de una terapia no es como el contarle a una vecina, a un amigo o a cualquier persona, sino generar un contexto, un espacio en donde la persona encuentre algo que tiene que ver consigo mismo, o pues con ella o con él, que no va a encontrar en ningún otro lado, que es su proceso personal. Entonces me parece que a nivel estado estamos como muy en esta óptica de la mejor ciudad para criar hijos. Y son como estos mitos que de repente se van corriendo a nivel social, en donde es que Aguascalientes es muy limpio, es muy tranquilo, hay mucho trabajo, y si vemos las tasas de ingreso, pues sí, tal vez hay trabajo, pero los ingresos que se obtienen de esos trabajos de repente son limitados, y son restringidos. Y bueno, me parece que se va conjugando. Sí, creo que tiene mucho que ver la estructura social del Estado por sí misma, la forma en la que se da el manejo de información al interior de, el que no se hable de esto, el que esto es como, te mencioné hace un poquito, esta doble moral de todo está bien, bien mal, pero funciona. Y hasta que revienta la bomba es cuando decimos, espérame, ¿qué no vi? ¿Qué no vi que estuvo sucediendo de repente con mi vecino, con mi amigo? Se me ha hecho muy interesante porque en este trabajo que te comparto nos acercamos a veces hasta los amigos, ¿no? Hay quien dice, bueno, es que era mi vecino y no tenía familia, pero yo compartía con él a veces los viernes o platicábamos y hicimos una buena amistad. Y a mí me pegó que se fuera. A mí me pegó que en algún momento él decidiera terminar con su vida porque algo yo no vi. Entonces es interesante esta parte, no necesariamente todo tiene que estar bien, porque bien no es algo que se pueda definir. No todo tiene que ser feliz. En psicoterapia creo que más bien buscamos la parte del equilibrio. El equilibrio entre lo que te duele, entre lo que te lastima, entre tu historia, lo que te encanta, pero que sea algo equilibrado, algo natural para la persona. Ahorita que mencionas esto de algo equilibrado, cuando un amigo empezó a ir a terapia, o sea, platicábamos y le decía, ¿cómo estás? Y ella me decía, pues mal. ¿Y tú? Y yo le decía, estable. Y me decía, pues espero que eso sea bueno. Y le dije, te vas a dar cuenta más adelante que estar estable es un lujo. Y pasó el tiempo, siguió yendo a terapia y un día le dije, ¿cómo estás? Y me dice, estable. Y le dije, ah, ya ves, se siente muy bonito el poder estar estable. Porque no siempre vamos a estar bien y no siempre vamos a estar mal. O sea, estar estable es como el mejor equilibrio que podemos alcanzar. Y me gustaría que habláramos ahora de los suicidios en menores de edad, porque como te dijo que a veces veo el periódico en las mañanas, sí, ya cada vez es más común. La otra vez vi ya quinto suicidio de un menor de edad. ¿Por qué sucede este tipo de cosas? No sé si haya también un factor diferente o a qué se debe. Cada etapa de desarrollo va a tener factores
que digamos la van a acompañar. No es lo mismo el pensar, por ejemplo, en personas de la tercera edad que en niños, que en personas en una edad productiva. Y las tasas van cambiando. Es interesante observar, hay mucha investigación en este aspecto. Alguna de ellas tiene que ver, por ejemplo, con los factores relacionales en la vida del niño. Los primeros vínculos que hacemos, los vínculos primarios, no pensemos en mamá y papá, pensemos en la familia en donde nace este bebé, van a tener un gran impacto en la forma en la que este chiquito va a ver la vida. El quién es él para el mundo, una persona no puede definirlo por sí mismo, porque cuando somos niños ni siquiera somos conscientes de nuestra existencia. Cuando vemos un bebé chupándose la mano, ni siquiera sabe que esa mano es suya, sabe que siente algo, porque tiene sensación, hay temperatura, cosas así. Pero conforme se va desarrollando y ve que el otro lo ve, no sé si han observado, por ejemplo, los bebés cuando identifican a una persona que no conocen, la escanean y la observan y abren los ojitos y hacen como hasta cierta expresión de te estoy investigando, ¿no? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Entonces, en este proceso, el niño se da primero cuenta que el otro existe. Y lo que el otro le refleja es lo que él va a asumir como una identidad propia. ¿Quién soy yo en el mundo por cómo me ves tú? Si los vínculos que formamos, que esto tiene mucho que ver con la congruencia personal, con el trabajo personal, con el trabajo de autoconocimiento, de estructura que cada persona tenga. Pero si esa información que me brinda el otro me genera recursos, más los que yo ya traiga por genética y desarrollo, pues voy a generar vínculos saludables en estos recursos, ¿no? Cuando el vínculo a veces está muy lastimado, nos damos cuenta y he de confesar que a mí me genera un poco de indignación de repente los comentarios al aire en estos temas, porque me parece que se sobresimplifican a algo absurdo. Es que es un niño, ¿qué problema podría tener alguien de 14 años? Pero cuando vemos el trasfondo de su vida, pues posiblemente a los 14 años ya tenía situaciones de violencia, situaciones de abuso, situaciones que a veces como adultos no sabemos manejar, ¿no? En terapia infantil es muy común que los papás te dicen cosas como, el otro día alguien me mandaba un mensaje y me decía, es que te quiero llevar a mi hija. Sí, con gusto, ¿me puedes comentar qué está pasando? Es que mi esposa y yo peleamos delante de ella y la niña se hace pipí en la cama y ya no queremos que se haga pipí en la cama. Y si observamos es la consecuencia de algo que ella no puede controlar. ¿Y cuántos años tiene tu nena? 6 años. ¿Cómo alguien de 6 años podría redirigir una relación de pareja que ni entiende, que ni es suya, que es de las dos personas que más aman el mundo y que su familia es su mundo? Y se lo están desquebrajando en ese momento. Como porque ella tendría la capacidad y responsabilidad de asumir eso. Entonces, cuando esto se presenta, sí necesitamos ser muy claros. El esquema que el niño está viviendo o el adolescente está viviendo son situaciones que a veces están fuera de su control, pero que le afectan directamente. Entonces, ese es un primer principio. El segundo, empezar a identificar, pues bueno, dentro de esta estructura familiar, dentro de estos vínculos que tiene, pues cuáles podrían ser las alteraciones que acompañan. Hay cierto tipo de alteraciones y de factores que también identificamos. Hay patologías o enfermedades que una persona podría tener en cualquier etapa de su vida y dice, sabes que ya no quiero. Y hemos tenido pacientes en esta condición. Superó el cáncer, por ejemplo, ya tenía un año en estudios y tal, o en observación, y regresó, y ya no quiero. Y ya estoy decidido que ya no estoy dispuesto a enfrentar todo este proceso que me costó dolor, que no me gustó, que lastimó a mi familia, ya no quiero. Entonces, sí es necesario observarlo, y en el caso de los menores, observar qué está pasando en el entorno. Entonces, viene un tercer aspecto que creo que es importante, a veces la forma catastrófica en la que le vendemos el mundo a nuestros hijos. Un mundo que ya te exige, que te demanda hacer cosas que tal vez todavía no puedes y no sabes hacer, y necesitas ir rápido. Hoy en día todo es express, hasta los vínculos familiares, ¿no? Ahí está el internet, la computadora, el celular, vas a la escuela, comes todos los días y te bañas diario. ¿Cuál es tu problema en la vida? Es que necesito que me veas, que estoy aquí, y con el acompañamiento de la tecnología muchas de estas relaciones han cambiado. Entonces tenemos familias enteras, cada uno con su gadget o dispositivo para mover, hacer, pero nadie sabe nada del otro. Y eso también es algo preocupante, es algo grave, ¿no? Entonces, cuando no hay vínculos, no generamos tolerancia a la frustración, incluso el negarle algo, no se les compartió, yo tengo una chiquita de 4 años, y a veces el decirle no, claro que me pesa, pero le funciona. Puedo comer dulces, se portó bien, pero ya comió ayer, no mi amor, pero es que quiero comer dulces, y me toca regularme como él, y lo entiendo, pero en este momento no vamos a comer dulces, vamos a jugar otra cosa, vente. Y eso claro que la frustra, pero le da la tolerancia a manejar lo que tal vez como adulta pues va a tener que adaptar.
Y retomando un poquito, yo tengo una hipótesis de algo que sucede en los menores de edad. Bueno, yo recordando mi época adolescente en secundaria, era pues muy inseguro, o sea, siempre estaba como buscando el quién soy, siempre estaba Sí. cuestionándome toda esta parte de quién soy, cuál es mi verdadera personalidad. Y era de que salía de ver una película y a ver, ahora vamos a probar esta personalidad nueva. Ujú. Porque pues uno va apenas como definiéndose y eran muchas las inseguridades. Y siento que ahora con las redes sociales al alcance de gente tan joven, o sea, porque desde niños estás viendo muchas veces estos cuerpos perfectos que te causan inseguridades Sí. y no te cuentan la realidad de lo que hay detrás de eso. O sea, son años de entrenamiento, de sacrificio, de alimentación, de no desvelarse, de comer a superhoras. Y son todas estas cosas que no ves, tú solo ves un cuerpo perfecto ahí y tú dices, ay, yo no soy así, tal vez yo estoy mal. Entonces siento que ahí también va afectando un poquito la autoestima, el no manejo de las redes sociales adecuadamente para Ujú. los menores de edad, porque no están regularizadas de ninguna manera. No. O sea, si tienes acceso a eso, pues ya, ten cuidado con eso. Y la otra cosa que mencionas de que el mundo va muy rápido, cada vez se hacen las redes sociales también más rápidas. Vemos ahora en TikTok que son clips súper cortitos de un minuto y en menos de un minuto te explican muchísimas cosas porque así se está viviendo el mundo Sí. a una velocidad impresionante en la que no te deja como disfrutar como debe de ser la vida. También muchas veces hasta en el hecho de comer, uno come a prisa porque se tiene que ir a otro lado, porque tienes que ir al trabajo. O sea, no disfrutas como tal las cosas. Y pues los niños no saben cómo lidiar con todas estas situaciones. Y no sé si esto de redes sociales también tenga que ver un poco con esto del suicidio. Sí, se me hace, qué bueno que lo tocas, porque sí tiene como mucho sentido observándolo. Lo primero que obtenemos como en esta, se llama autorreferencia, en esta información de mí, pues se relaciona a mi historia. Entonces llega la adolescencia, como bien dices, si el adolescente está en busca de su identidad, entonces va a ser como subculturas, que tiene que ver con si eres ponqueto, rockero, medio fresa, norteño, lo que sea. Y va a ir buscando como una identidad a partir del exterior de su familia. Y mete caos a la familia, ¿no? Porque dices, tengo un adolescente y está hormonal y hace cara de todo y hace ojos de huevo y no quiere hacer nada. Y ya repela de todo. Eso es ser adolescente. Y es saludable, no es algo como tal negativo, siempre y cuando tenga una base regulada, que eso lo tuvimos que haber generado en la infancia, para que como adolescente pueda también empezar a autoobservarse. Entonces pensemos en un adolescente en dos casos, en alguno que sí tiene una cantidad de información saludable y en otro que tal vez tuvo muchos huecos y ausencias en su historia. Llega a la adolescencia, se encuentra con un universo de información que además le dice que sí es válido y que no es válido, y en qué sí empata y en qué no empata y en qué esquemas tendría que entrar. Y este chico no generó un criterio propio, porque eso no se lo brindó el entorno. Entonces, ¿qué hago? Pues me voy con lo que me pida la red social, con lo que me pida el entorno, con lo que me pida el grupo en el que me quiera integrar y con una serie de información que tal vez ni empata en mi cultura, pero que me descalifica, ¿no? Como persona por mi tipo de cuerpo, por mi altura, por mis expectativas, por mi nivel socioeconómico, no sé, mil cosas. Y súmale que se conjunta con situaciones en donde posiblemente no tengo comunicación en familia, mi estructura emocional pues anda lastimada, mi historia tiene que ver con violencia, salgo al mundo real y los niños, esto es, de verdad es muy importante tenerlo en cuenta, niños que son violentados en su casa tienen una mayor tendencia a ser violentados al exterior. Hay algo que se llama trauma complejo, niños que sufren negligencia familiar terrible. Pensemos en golpes, en maltratos, en, no sé, violencia como tal, como una forma de educación, porque también eso es algo súper metido en la cultura. El amor es dolor, ¿no? Te pego porque te quiero, te grito porque te corrijo, te maltrato porque solo así vas a entender. Y perdón, pero yo nunca he visto un adulto que diga eso y a veces hasta en los trabajos lo asumimos. Es que mi jefe me trata del nabo porque es muy estricto. No, porque es una mala persona, porque es una persona dolosa. Pero eso no lo asumimos así, lo asumimos como una forma de el amor es dolor, el cuidado es rebasar límites. Si en estos dos ejemplos, en el chico que tenía huecos, se enfrenta a un mundo que es hostil con él, que lo violenta, que lo descalifica, que lo maltrata, donde es acosado, ¿cómo podría responder si no tiene como una cajita de herramientas propia a nivel familiar en donde si él no sabe pueda voltear con alguien y le diga, oye, me está pasando esto, está el nabo y me siento muy mal, y que le pueda acompañar a ese proceso? Si pensamos en un segundo caso,
Tengo una persona cercana, una adolescente, y su proceso se me hace muy lindo porque su tema es que no empato con los chicos de mi edad. Su relación con los papás es como muy cercana, muy bonita. Y le cuenta todo al papá. Me dice, yo le platico a mi papá y no sé si está mal. ¿Por qué estaría mal? Porque le digo, oye, a mi amiga le pasó esto y esto y esto, y tomó alcohol y se metió en una situación pues que al final pues la lastimó a nivel sexual y a nivel personal y emocional, y la exhibieron y la señalaron. Y yo creo que eso no está bien, no por mi amiga, sino porque pues ella tomó una mala decisión y lo asimila como una mini adultita. Y cuando ve su esquema, siempre me dice, no le quiero decir a mi papá que tiene la razón, pero yo sé que la tiene. Y desde ahí yo observo y digo, es que lo que me dijo es cierto. Y ya yo decido, qué padre. No, pero tiene todo este bagaje de información para decir, a ver, ¿de dónde? Me hace el contraste, me dice, por ejemplo, como todos estos cambios, no sé, pensamos en el feminismo, y me dice, mi papá como que no lo entiende mucho. Entonces yo ya investigo y ya le explico qué es feminismo, y que el feminismo no es maltratar al hombre como tal, pero desde sus 16 años ella tiene una postura bien plantada de puedo investigar y puedo tener un criterio incluso diferente al de él. Me dice, hacemos debate, pero me gusta mucho. Me dice, me abraza al final, a veces no llegamos a nada, pero me escucha. Aquí no rescatamos como el que el señor esté a favor o está en contra, ni ella tenga un punto de vista o no, sino la relación, ¿no? Porque ella está aprendiendo, ella aprendió que es válido que piense diferente a otros, que es válido que no la cosifiquen, que es válido que se sepa como identificar en su persona y decir, estos son mis límites y esto no lo quiero. Está aprendiendo y aprendió ya a decidir. Ahorita tiene 16, imaginemos esta persona con esta base a los 20, a los 25, a los 30, y no quiere decir que no vaya a pensar en algún momento de su vida en matarse, pero quiere decir que tiene más recursos para echar mano y echar a andar. Y decir, bueno, tengo una situación grave, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? A diferencia de alguien que de repente trae estos huecos y observamos la historia y dices, china, pues era complicado ahí. Hay un autor, un filósofo griego, en algún momento él refiere como esta parte muy curiosa que dice, bueno, ¿por qué pensar en por qué una persona muere? Más bien, si le damos el sentido, ¿por qué alguien tendría que vivir en un esquema tan lastimado que no le genera como otra expectativa de vida? Y la idea aquí no es favorecer la idea de morir, pero sí entender que necesitamos prestar oídos, ser muy sensibles a qué está viviendo la persona, cuál es su historia, y a que no es simple. También salir de esta cultura romántica que se ha idealizado, el querer es poder, eso es una mentira. Querer no es poder. Imagínate, yo te puedo decir, es que yo quiero subirme al helicóptero de seguridad pública, y si alguien fuera de sus cabales me permite hacer eso, y por desgracia levanto el helicóptero, pobre de quien esté abajo, pobre de mí, pobre del helicóptero, porque a los tres seguramente el resultado no va a ser algo bueno. Por mucho que quiera, no voy a poder. Pero si quiero, y tal vez aprendo algo de eso, y me especializo en eso, y luego empiezo a practicar, puede ser que querer, saber, hacer, sea poder. Ahí es donde viene como la magia de la terapia, ¿no? Porque viene esta parte de decir, bueno, sí quiero, pero ya no sé cómo. Ok, vamos primero a aprender. La terapia es importante que sea psicoeducativa. Mi paciente tiene que saber por qué le está pasando esto, por qué le duele esto, por qué siente lo que siente, y que no está mal. No es agradable, pero no es algo que sea negativo. Entonces, cuando es psicoeducativo, dice, es muy lindo porque muchos pacientes te dicen, ¿sabes qué? Me acordé de lo que hablamos aquí, cuando me pasó tal situación, ya no reaccioné a gritos, porque me doy cuenta que no es que el otro me esté agrediendo, es que yo batallo para controlarme. Pero ya es autoobservarte, ¿no? Por eso esto de cómo me siento, no es bien y no es mal. Una pregunta tan básica todos los días, de verdad que puede hacer una diferencia tremenda. Triste, tranquila, enojado, porque me da un norte de dónde estoy parada en este momento. Sí, y bueno, tenemos esta sociedad compleja también del querer es poder, y el mito de la meritocracia, si tú le echas muchas ganas vas a poder hacer lo que tú quieras, si te levantas a las 5 de la mañana, tiendes tu cama. Tenemos todos estos libros que nos venden que no sirven para mucho, o sea, sí tiendan su cama si quieren, si no, pues no. Pero, o sea, la terapia te da las herramientas del autocuestionamiento, el saber en dónde estoy, sí, que te dé estas herramientas. Por ejemplo, yo tengo la frase que me dijo mi terapeuta de no puedo sanar en otros lo que debo de sanar en mí, porque normalmente lo que yo hacía era como querer cuidar a todos. Si yo era papá y mamá de todo el mundo,
y nunca me prestaba atención a mí. Siempre estaba como al pendiente de mis amigos, de mis papás y así como al pendiente de todos y no volteaba a verme a mí. Ya cuando empecé a atenderme a mí y que llegaba gente así como a contarme como sus problemas y yo no estaba listo, le decía, "No, te puedo escuchar, pero no te voy a dar una solución ahorita porque yo estoy igual o peor que tú". O sea, ya alcanzaba a poner estos límites. Y regresando al suicidio, lo vemos ya tan normalizado también por todas, pues, los medios. Lo que te menciono del periódico, o sea, ya nada más nos ponen la cifra de cuántos suicidios son, pero no te dicen qué es lo que lo ocasionó. No te mencionan todo este trasfondo del suicidio que viene detrás de una muerte, porque al final es la pérdida y el dolor de alguien. O sea, Sí. tenemos una familia detrás que está sufriendo y no sabemos cómo es el dolor de alguien que perdió a un papá, una mamá, un hijo por un suicidio. No sé cómo sea llevarlo ahí con la familia. Bueno, se maneja como posvención, y se trabaja primero con primeros auxilios psicológicos. Cualquier persona, eso es muy importante que lo sepan, puede prepararse y formarse para dar primeros auxilios psicológicos. No es lo mismo que dar terapia, sino generar herramientas para poder recibir el dolor del otro y favorecer, tal vez no que procese la complejidad del evento, pero sí a que pueda tener un grado de estabilidad en el momento de poder expresar, de poder llorar, de poder decir, sí, sí estoy enojada porque no me dijo y por qué se fue, y sí me duele, ¿no? Y que el otro pueda recibir eso sin juicio, sin sus propios criterios de cómo considera que debería de ser o no el dolor de quien lo está expresando. Entonces, puede ser como primero el acercamiento. En la posvención damos primeros auxilios psicológicos, hacemos intervención en crisis, porque cuando hay niños existe el riesgo de réplica, por algo que se llama modelaje. Los niños replican y observan, y de lo que observan repiten. Entonces, el lenguaje, la forma de alimentación, el movimiento, suicidio, puede generar modelaje como muchísimas otras cosas más. En esta posvención se procura dar un seguimiento. Esto que mencionas de los medios yo creo que es también súper importante, porque ha habido una recomendación por parte de la Organización Mundial de la Salud nuevamente, en donde los esquemas amarillistas antes iban, y de verdad en algún momento tuve oportunidad de trabajar en suicidio in situ. Significa ir en el momento en el que ocurrió, como cuando la familia acaba de encontrar a la persona o no sé quién le rentaba o alguien se dio cuenta, es en el momento en el que se reportó. Y era impresionante porque llegaban los medios, no sé de dónde diablos, pero llegaban y se metían a este lugar, tomaban fotografías y se iban. Ya sea de la persona que falleció, de la familia, y eso era, a mí lo personal me impactó mucho. Llegaban las funerarias, sacando dinero que la familia no tenía para pagar, y estando en shock le sacaban la firma, era horrible. Y caí en la cuenta que hay una sensibilización muy fuerte ante estos fenómenos, ¿no? Y por parte de los medios, la OMS lo que hizo es empezar a decir, ¿sabes qué? No. O sea, si se fijan, ya nada más sale como la fachada de la casa. Incluso eso pedimos que no sea así. Ojalá y en algún momento cambiara y se regulara. Se prohibió que fuera sobre la persona y sobre su cuerpo. Pero cuando nos ha tocado atender familias, muchas veces dicen, es que no es lo que dice ahí. Porque no nada más es el impacto de la muerte, es el impacto y el tabú que genera en el entorno de la familia. Nos ha tocado ver niños donde si papá tomó la decisión de matarse, y el niño después es el hijo del colgado en la escuela, y la familia tiene, pues ya por sí el vivir en la misma casa es complicado. Muchas familias se van de su casa, cambian todo su círculo, cambian su rutina, queda un dolor impresionante después de esto que no queda en esa generación, traspasa generaciones y generaciones y generaciones, hasta que en algún punto medio se asume, no por todos a veces. Entonces, la atención que se da es la posvención con la familia. Se busca hacer procesos de acercamiento, acompañamiento y apoyo, porque muchas veces en esto que hablamos de la tasa por sexo, a veces quien consuma el suicidio pues era el único proveedor de la familia. Y había 3 niños y vivían en una situación precaria, y además está el rechazo de la familia, a veces de la familia política, como es que ella provocó que él se matara, ¿no? Viene el juicio sobre las personas que quedan. Son muchos factores que quedan después del fallecimiento de una persona así, al menos por este medio. Y la posvención implica eso, atender todos esos fenómenos. En el trabajo, bueno, te comparto un poquito, contamos con el apoyo de trabajo social, porque ellas nos ayudan a vincular con otras dependencias. Pues si en alimento necesitan algo, yo no puedo proveer eso, pero puedo buscar quién sí,
¿no? Quien pueda dar como despensas o comida o apoyo, o alguna asociación civil, alguna iglesia donde se puedan acercar para que esto sea, si bien no más fácil, porque no lo es, pero pues de alguna manera acompañado en esta transición. Aligerar un poquito ahí Sí, la carga. sí, sí. Y sí tenemos este desapego de la muerte, que la misma sociedad nos impulsa, porque como lo que el sistema quiere es gente que esté trabajando, o sea, es un muerto, es un número, ya no me sirve, porque así es como lo hacen ver, porque muchas veces, no sé si antes con todo esto, o sea, se mencionaba el nombre del fallecido porque era algo como, es que se suicidó como la primera persona o una cosa así. Y otra de las cosas que me causan como mucha duda es las fechas en las que suceden, porque tenemos a inicio de año que siempre es un número muy alto de suicidios. Este año me parece que fueron 7 en cuanto fue año nuevo. No sé si tenga también algo que ver la fecha. Hay periodos, ahora que vino la pandemia, bueno, caemos en la cuenta de que también los niveles de ansiedad y tensión dentro de los círculos familiares crecieron, porque las dinámicas nos obligaron a cambiar, nos retacaron a cada quien en nuestro domicilio, y si nuestra dinámica no era saludable, pero antes pues yo me iba al trabajo todo el día, los hijos a la escuela, la mamá también en su trabajo, en su casa o en a lo que se dedique, pues no coincidíamos tanto. Pero ahora que los niños en la escuela, por videollamada todo el santo día en la computadora, mamá estresada porque tiene que dirigir eso, tiene que dirigir el trabajo, la casa, tal vez papá también entre el trabajo, casa, niños, entonces se volvieron bombas, ¿no? En algunos casos, no todos. Pero eso fue un factor como de mucho interés. Antes de la pandemia, también han coincidido las fechas elevadas como periodos vacacionales de verano. Agosto ha sido como, julio y agosto han sido como épocas fuertes. Sí tiene que ver como los momentos que representa como cada época del año, digamos. No es lo mismo como un inicio de año que tuvo que ver con el cierre muchas veces como por Navidad y estas festividades, donde la familia se junta, se reúne, donde no necesariamente es como la paz en familia, a veces en Navidad es cuando peor se agarran del chongo, nos agarramos del chongo, pero pues pasa Navidad y sigue esto. Entonces hay momentos que si bien no son una tasa constante cada año porque hay variantes, pero tienen picos, ¿no? Como estadística un poquito más elevada. Igual las edades. Antes veíamos que los suicidios eran como más comunes en personas mayores de la tercera edad, que tal vez ya se sentían solos, que ya están viviendo ciertas cosas. Y ahora el punto como de mucha atención que está siendo crítico es decir, a ver, el foco de atención se está cambiando a la edad productiva. 30, 40 años, y luego vemos lo que mencionabas a los pequeñitos, ¿no? Entonces hay factores que coinciden que tienen que ver con la edad, con el periodo de desarrollo, con los vínculos en la familia, y sí la temporalidad en el año es algo interesante, pero no es algo previsible. Tenemos como fenómenos, pero no es como una determinante, una causal, el decir es que en mayo a fuerza va a pasar, o en agosto a fuerza va a pasar. Coincide que hay momentos en donde los vínculos están más cercanos, y si el vínculo es insano y es conflictivo, pues genera fricción constante, y eso genera señales factores de riesgo y señales de alarma para consumar un suicidio. Y bueno, ya antes de irnos, quisiera saber si tiene algún significado el hecho de cómo se suicida una persona. O sea, si lo hace, digamos, con pastillas, si lo hace colgándose, cortándose. No sé si represente algo el que lo haga de una manera diferente. El mecanismo. Ajá. El mecanismo como tal, hay autores que consideran la letalidad. Realmente cuando atendemos a una persona con ideación suicida, más allá de pensar como, por ejemplo, cuando toman pastillas, no es tanto el que consumió, sino el que ya lo logró hacer, el que ya lo llevó a la práctica. Muchas veces el mecanismo tiene que ver con los medios que se tenían al alcance para poder realizarlo. Pues uno de los más tendientes es el ahorcamiento como tal, y tiene que ver con el medio, que es como rápido, algo que se maquina rápidamente y que aparentemente pues es como de corta duración, ¿no? Más allá como del análisis observamos esta parte de la intencionalidad. Si ya lo hizo, aunque haya tomado aspirinas o chuchitos, ya lo llevó a la acción, porque hay quien dice, ay, pero se tomó vitaminas, pero es que no me representa el que estaba consumiendo, o sea, es importante. Pero si ya animó a tomarse 18 pastillas de lo que fuera, es porque ya hay un nivel de riesgo alto que necesitamos cuidar y considerar para poder regular.
¿no? Entonces el mecanismo va de eso, del alcance que se tiene a los medios. Y en algún punto, me atrevería a decir en algún momento que la edad puede ser una representación, pero al día de hoy observamos y los mecanismos se siguen replicando aún en las diferentes edades. Ya no hay como algo que nos diga va a suceder en este momento, ya cada vez está moviéndose demasiado hacia todas partes, ¿no? O sea, ya lo vemos en todos lados, los suicidios. Nos mencionabas que pasó de tercera edad a edad productiva, que se podía relacionar con estrés, ansiedad y todas estas situaciones, pero ahora ya también lo vemos en menores de edad, en las que pues los factores ya son muchos, puede ser el medio en el que se desarrolla y un sinfín de cosas, y pues lo único que podemos hacer sería a estar al pendientes de las señales, de todas este tipo de situaciones que nos mencionaste, y algún número al que podamos acudir, alguna red social en la que podamos dirigirnos, y si sabemos de alguien, si alguien que nos escucha se siente frustrado, ha tenido estos pensamientos suicidas, ¿con quién se puede dirigir? No sé si se pasa. Es una excelente pregunta. De verdad los invito. Hay una línea, se llama Línea Vive. Es por parte del ICEA, bueno, del Centro de Salud Mental Agua Clara. Y Línea Vive tiene un alcance impresionante porque justamente logra abarcar todo el estado por los medios que tiene. Ahí hay terapeutas 24 horas al día. El teléfono es 977-7205 y ahí se les puede atender. Si alguna persona que escuchara se da cuenta de que hay un factor de riesgo, pueden marcar y decir, ¿sabes qué? Yo identifico, anónimo, o sea, ni siquiera tienen que dar sus datos, nada más con que nos den el dato de la persona, porque sí tenemos que saber con quién llegar, sobre todo por lo delicado de la información. Tenemos una área especial que hace seguimientos, que se dedica a esto, a atender tentativas en el domicilio de las personas, va hasta su casa, va un psicólogo y una trabajadora social, hace la intervención y observa qué está pasando para canalizar, para vincular y dar como este seguimiento ya en terapia. Entonces pueden marcar a línea, pueden decir, sabes que mi tío, mi papá, mi hermano, mi vecina tienen esta situación y yo creo que es de riesgo y yo estoy detectando algo que tal vez no entiendo y se vale no entenderlo porque finalmente es necesario que haya una formación, pero también se vale empezar como a obtener pues justo esto, bases para poder decir, a ver, esto no me checa o quisiera entender por qué está pasando. Pueden marcar de verdad para asesoría, para preguntar, para proceso terapéutico telefónico, no tiene costo, está 24 horas al día y ellos nos brindan la información. Nos están diciendo, este caso es de atención, va el psicólogo, la trabajadora social, hace una valoración y canaliza, si la persona lo quiere. Perfecto, muchas gracias. Ya ahí tenemos esta herramienta disponible, 24 horas, sin costo. No sé si tengas redes sociales para que te puedan buscar. Si quieren ir a terapia contigo, ¿cómo se pueden contactar? Muchas gracias. Bueno, a mí me encuentran la página como tal, consultorio en Facebook, en Instagram, es Trascender Psicología. Un proyecto muy bonito y están haciendo con mucha alma, con la idea de poder tener cercanía al público en general. Brindamos psicoterapia, talleres. La idea es ir creciendo un poquito con costos accesibles, que sea funcional para las personas que quieran acercarse. Pues bueno, pueden ubicarlo así, el teléfono es 449-118-2737. Si alguien quisiera comunicarse nada más por WhatsApp, porque luego me desconecto horrible en terapia, pero sí, nunca contesto, es muy malo eso, pero el WhatsApp es maravilloso, queda ahí registrado y pues con todo gusto. Muy bien, muchas gracias. Por último, ¿algún mensaje que le quieras dar a la audiencia, algún consejo? Sí, por favor, no normalicemos el malestar. Es importante el ser súper sensible a lo que duele, a lo que lastima, a las experiencias de vida difíciles. Ser sensible al otro, bueno, primero a la propia persona, a mí, para poder entender lo que al otro le sucede y por favor atiéndanse. Yo creo que eso es lo primero. Nada es como lo suficientemente pequeño para ser ignorado. Si duele, duele. Y hay que escucharlo y hay que atenderlo. Entonces, yo creo que eso es muy, 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 muy valioso, el empezar a ser congruentes. Sí, el no minimizar el dolor ni compararlo, ¿no? Porque también es lo que se hace. Sí. No, es que tú no estás sufriendo. Si conocieras lo que está viviendo tal persona. Si a mí me duele es porque me duele y es mi dolor. Ajá. Claro, y el no descalificarlo. Por favor, no hagamos eso. Si a alguien le duele, es su derecho, es su experiencia.
Y si no lo puedo acompañar, no lo lastimamos. Si no sé cómo acompañarme, pedir ayuda. Yo creo que eso es un punto básico. Pidan ayuda, siempre. Pedir ayuda, ir a terapia, recuerden, es muy bueno. Mi nombre es Jorge Emilio. Laura Calvillo. Y esto fue Mi Camino.